Buenas, buenas. Nuevo episodio Buenas. de Puentes de Voz por aquí con Fran desde España, Di desde Chile. ¿Vieron? Me acordé. Bueno, bienvenidos una vez más. Recuerden suscribirse para que escuchen todos nuestros episodios y les llegue la ¿cómo es? Notificación de que ¡plim, plim! Nuevo episodio, nuevo Exactamente. episodio. Mucho amor y bueno, sus comentarios se los agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo que nos escuchen y denle mucho amor a estos episodios. Así es, y para los que son nuevos y no saben en qué se están metiendo, que de repente llegaron aquí por la miniatura, ojalá, o por el título, pues les contamos que Puentes de Voz es un podcast de dos hermanos que hace 10 años salieron de Venezuela en dos aviones diferentes a destinos diferentes y esta es su conversación pendiente. Exactamente. Y bueno, tenemos esta nueva dinámica ahora en Puentes de Voz y es que queremos escuchar las historias Ujú. de los migrantes, porque nos ha pasado que nos comentan que, bueno, hacemos algún episodio y nos comentan, ay, a mí me pasó esto, ay, a mí me pasó. Entonces estamos Exactamente. muy seguros de que todos queremos contar nuestra historia. Bueno, porque nosotros también, al final esa es la razón por la que de alguna forma hacemos este podcast. Y para precisamente ese formato de contar una historia, para que no fuese un libro o una telenovela, porque obviamente todos tenemos en este Mucho que punto, contar, ¿no? tenemos mucho que contar y serían miniseries o series completas de Sí, 10 claro. temporadas. Hicimos una serie de preguntas para conocer un poco de la historia de cada uno en su proceso de migración. Y bueno, Así hoy es. vamos a conocer la historia de Fran a través de esas preguntas. El episodio pasado conocimos la mía, así que bueno, vamos a arrancar. Arrancamos. Dale chola. Entonces, bueno, la idea y al final, para que ustedes sepan, las preguntas obviamente se las podemos mandar a los invitados, pero la idea es que sea una entrevista lo más espontánea posible Claro, y exacto. que obviamente la persona también se sienta cómoda respondiendo, Por supuesto, porque al porque son final, intensitas, son exacto, intensitas. algunas son intensitas. Entonces, bueno, primero que nada, vamos a empezar por el principio, por favor. Sí, como Ajá, ¿de diría dónde? Sí, ¿de dónde Jack eres el y cuánto Destripador. tiempo? Exacto. Ay, no, no sé. No sé si diría que va a empezar por el principio. No, no, pero creo que había un chiste de eso, pero no me acuerdo, perdón. ¿Así? Está bien. Bueno, primero, ¿de dónde eres y cuánto tiempo tienes migrando? Bueno, voy a hacer un inciso. No Ujú. sé si lo diré ya. Eh, yo creo que, y como lo acabas de decir, no es solo para mantener la espontaneidad en la entrevista, sino que es muy, muy claro que si yo le hago de nuevo las preguntas a Ian, me va a dar respuestas diferentes hoy, Posiblemente, mañana, la semana que viene, en un posiblemente. año, en 5, en 10. Entonces yo creo que es muy claro que esto es como una fotografía de De lo tu que momento. siente exacto actualmente esa persona, porque muchas veces los recuerdos son historias que nos contamos a nosotros mismos y eso va variando. Y mientras más pasa Exactamente. el tiempo, Me lo pues más dices. difuminados, más difuminados Difuminado. están, más mezcladitos están con otras cosas y más se alimentan de las situaciones actuales. Entonces, eso es importante y yo creo que en ese contexto, ¿cuál era Lo la que no va a pregunta? cambiar es de dónde eres. De dónde eres y cuánto tiempo tienes migrando. Eso es un fact, eso no va a cambiar. Yo soy de Caracas, de el barrio, porque aquí en España se dice barrio, del Ujú. barrio de Chacao, un barrio además súper europeo, con una cantidad de Total. migrantes españoles, italianos, portugueses, sirios, árabes, bueno, de todos lados, que además se parece en algunas callecitas a A Madrid. Caracas, a Madrid, perdón, exacto. Ajá. En Ujú. algunas zonas así, callecitas de edificios pequeños, edificios bajitos, con portales grandes y no sé qué, se parece un poco porque eso eran los mismos que construían, los mismos que construyeron aquí fueron los mismos que construyeron allá, básicamente en una época en Venezuela, y los mismos Sí. acentos se escuchaban en la calle, el gallego, eh, El el portugués, italiano. el ¿Tú te italiano, acuerdas, tú te acuerdas de ese restaurante de, claro, ítalo. de Ítalo?
Ay, Yo yo de comí verdad, en ahí, estos días mi cotufito me hizo una boloñesa. Bueno, ya hace un tiempo, porque en la estos días hizo boloñesa. una, no quedó tan parecida, pero hace un tiempo me hizo una boloñesa y era igualita a la de Ítalo, que era Claro. demasiado buena, o sea, que era una cosa así que esa era la mejor boloñesa del mundo. Sí, no, yo el recuerdo lo tengo clarísimo porque además Mm, mi comida favorita de un país, por así decirlo, una gastronomía internacional, es la italiana la y italiana. yo creo que fue por eso, porque de niño, imagínate, tú vas y te sirven unos espaguetis boloñesa, que eso es lo que yo pedía, básicamente. Yo también. Cuando había pasticho también, pero la espagueti boloñesa. Y él me enseñó a comer espagueti con tenedor y cuchara, Ujú, sí, agarrando el sí, le tenedor, ponían el poniéndole la tenedor y la... cuchara, entreta y Yo como igualito, ah, los no, espaguetis. increíble, increíble, Sí, claro. sí, Entonces, bueno, yo soy de ahí, de Chacao, además un barrio súper sano, un sitio súper seguro, gracias a Dios, de verdad que dentro de todos los contextos de Venezuela a través de su historia, de sus años, sí. siempre fue un lugar súper sano, súper agradable y venezolano. ¿Y cuál era la otra pregunta? Frank, ¿no? Fran No, de que Caracas. no, y Ah, que ¿cuánto cuánto tiempo tiempo tienes tienes migrando? migrando. Ah, yo salí en abril del 2014 con destino Londres, entonces sería abril de 2014 12 años. oficialmente la migración, exacto, ahorita en abril cumpliría 12 Yo años. también me fui en abril, ¿viste? No sabía que nos habíamos Ujú. mudado en el mismo mes. Se me va a abrir como una Buenísimo, flor. Ah, no, mentira, perdón, disculpa. Chinazo que nos falta. buenísimo, buenísimo. Bueno, en una frase, define Ujú. a tu país, obviamente entendiendo que tu país es Venezuela. Claro, wow, Ujú. es súper difícil, súper difícil. O en varias Eh, frases, o sea, al claro, final sí, la sí, sí, pregunta. porque yo te diría que para mí Venezuela evoca muchísimas cosas eh, y uno intenta ser profundo, ¿sabes? Uno intenta decir, oye, es que esto hay que responder una cosa muy elaborada, pero para mí es playa y rumba, ¿sabes? Para mí es Ajá. ese venezolano eh, Rochela. en una playa, escuchando, bailando, sin pensar en nada más, aunque pueda sonar trivial o lo que sea, superficial, pero disfrutando de la vida, de la playa, la arena, del momento, como si no hubiera un mañana, porque cuando estás en ese punto, Tal a cual. ti no te interesa nada. Tú estás con tu ron en la mano, bailando ahí, no sé qué, en la arena, escuchando música sabrosa y de verdad, en un trance que pocas veces se habla, cuando uno está disfrutando en una fiesta, muchas veces disfrutas para escapar. Por ejemplo, yo que estuve en Inglaterra y en ciertos países, la gente cuando sale de fiesta sale a emborracharse para escapar de su realidad. Yo creo que el venezolano rumbea en la playa para disfrutar el momento. Y es una cosa, un concepto muy diferente. Yo siempre he sentido que los venezolanos rumbeamos para disfrutar el momento, no para escapar de ninguna realidad, por más que nuestra realidad sea complicada. Entonces, Ya ese como que la como, realidad la tienes ahí, ya. es como que, brother, lánzame más mierda, yo voy para adelante. Pero el fin de semana con mi playita y mi roncito y mi musiquita, eso es sagrado. Y ese Exacto. sentimiento de no hay más nada que esto, ¿sabes? Esa sensación única de trance absoluto, de decir, este instante no me lo va a quitar nadie y estoy disfrutando y tengo paz. Es increíble. Entonces yo creo que lo asocio con eso. No dejando de lado todo lo profundo que puede ser explicar Venezuela como algo maravilloso, como mi país de origen, como todo, o sea, lo que soy y lo que puedo ser, pero yo lo resumo en algo quizá un poco más tangible para muchos venezolanos, pero intangible para otros que no lo entiendan. Claro. Bueno, vamos yendo un poquito más deep. ¿Cuál Ajá. fue tu punto de inflexión para decidir irte? Ok, yo creo que, no sé si lo había mencionado en un episodio anterior, Sí. pero definitivamente hay una imagen que me marcó eso en las protestas
de inicio del 2014. Cuando gana Maduro y se roban las elecciones 2013, y lo puedo decir claramente, pues la verdad, o sea, en ese momento era lo que sucedía, eh, hubo bastante agitación social y empezaron protestas muy cerca de casa, en la Plaza Sí, Altamira, eran vigilias estudiantiles, estaban muy cerca de nosotros y yo me acuerdo que yo iba todas las tardes allí a ver a la estaba en gente, crisis. a ver la situación, a ver qué estaba pasando, a ver la realidad de la calle, a ver qué era lo que yo sentía y qué era lo que mi instinto, porque yo siento que siempre he seguido mi instinto, me decía de hacia dónde iba a ir la situación, porque todos queríamos que se arreglara y con la muerte de Chávez la gente presumía un cambio, presumía que se iba a acabar el chavismo, que se iba a acabar esa situación, que las cosas iban a mejorar o al menos iban a pivotar hacia otro lugar. Entonces yo quería saber qué estaba pasando en mi país, porque aunque gente se estaba yendo, desde incluso un poco antes, Sí, era algo que estaba empezando, que no era tan heavy como los años posteriores, después más entrado 2014, 2017, 2019, etcétera. ujú, Em, y yo en ese punto no me quería ir, me quería aferrar porque además estaba haciendo cosas diferentes en mi vida, como que tenía otra visión de lo que quería, me estaba sentando en otras situaciones personales, entonces es como que yo dije, me planteaba la situación, ¿te vas a ir o te vas a quedar si esa fuera la situación? Y yo diría, no, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí, pero yo me quiero quedar en un lugar de oportunidades, en un lugar donde no exista lo que existió, donde no, donde tenga esa libertad para elegir mi proyecto de vida y poder llevarlo a cabo en paz. Como hubiera sido difícil, complicado, fácil o lo que sea, pero llevarlo y poder salir adelante en paz. Y el punto de inflexión llegó tras varias semanas y meses asistiendo a esas manifestaciones. eh, Probablemente yo no sé si fue inicios de 2024, 2014, perdón, o finales de 2013, que yo asistí a una manifestación y vi estudiantes infiltrados en esa manifestación. Vi mm, el gobierno manipulando mediáticamente esa manifestación, socialmente esa manifestación. Vi gente que no estaba en esa manifestación peleando por lo que todos estábamos peleando. Vi gente que solo quería el caos, que solo quería la anarquía, mm, que solo quería la destrucción. Vi estaciones del Metrobús incendiadas, vi violencia innecesaria, vi las ganas de algunos pequeños grupos de personas de iniciar la confrontación con los guardias nacionales con los que me senté, con los que hablé, con los que estuvimos horas frente a frente sin una sola bomba lacrimógena y que de repente llegaban estos sujetos a alebrestar todo porque sí, porque eran infiltrados claramente, ujú. a que nos sacaran a golpes, a que nos sacaran a bombas, a que nos persiguieran los policías nacionales. Cuando tuve situaciones incluso de estar enfrente de Policía Nacional y que todos les hablábamos y, chamos, somos los mismos, gente joven, hombres, mujeres, Ujú. recién graduados de la academia, ahí con un escudo y un traje y una máscara, una cosa, escuchándonos, algunos incluso llorando por estar No. ahí. Vernos como venezolanos y reconocernos en una situación en la que no queríamos estar ninguno de los dos bandos y que Ujú. llegaran estos desgraciados a enfrentarnos. Y ahí vi el gobierno, y ahí vi la manipulación, y ahí vi que esta gente no iba ni a pivotar, ni a cambiar, y que esto era una degeneración crónica y sistémica de la sociedad venezolana, porque lamentablemente muchas personas estaban con ellos todavía. Entonces, a nivel político, creo que podría decir que me cambió muchísimo a nivel político. Como persona, mm, me modificó ver eso y me hizo pensar en que yo no quería estar en un sitio en donde mis decisiones se rigieran basadas
en lo que manda un delincuente, básicamente. Claro. Y es así. Entonces, nada, pues eso. Ese fue el punto de inflexión. Muy a pesar de todo el dolor y la confrontación mental que puedes tener, la dicotomía de unos días antes decir yo no me voy de aquí porque es que no, o sea, yo quiero quedar aquí, yo quiero seguir este proyecto de vida, esto que estoy haciendo, que además me hace feliz, que además encontré algo valioso, que además se me da bien, que además se me aprecia en este ámbito y de repente, no, brother, te tienes que ir porque Ujú. esta situación no va a cambiar. Y wow, o sea, una decisión es para mí de las más complicadas de la vida por, coño, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar todo eso que encontraste y que ahora, pues, probablemente nunca más lo vuelves a ver por, bueno, porque hay cosas que se nos van se nos van de las manos, que no tenemos cómo Control. controlar y que hay que actuar por nuestra cuenta para cambiar esas situaciones, ¿no? Y hacer lo que yo podía o tenía en mis manos para hacer era buscar otra oportunidad fuera. Entonces, pues sí, Claro. eso, Bueno, eso fue. ok. Bueno, un poco siguiendo con la tónica. ¿Y qué metiste en tu Ajá. maleta que aún conserves para conectar con tus raíces? A ver, yo creo que es interesante porque yo siempre, cuando era joven, era de guardar todo, guardar las entradas a los conciertos, de guardar todos los discos, las carticas, las tonterías, las pulseritas de la vaina, el tiquecito de la cosa, no sé qué, y entonces Ujú. siempre tenía pues mis cosas guardadas como en una gaveta, papeles, no sé qué, los pequeños títulos, los cursos, las vainas, como que bueno, como el cajón de los logros o de las experiencias, ¿no? Que uno tiene, Ujú. y siempre me ha gustado como guardar cosas. Yo soy el de guardar cajas, yo soy el que guarda las cajas. Entonces, eh, casualmente, el momento de venir o de salir, este, creo que definitivamente dije, esto está bien y no, o sea, no es que me va a quitar lo que ya viví, pero esto se tiene que quedar aquí. Entonces simplemente elegí dos o tres cosas muy representativas a nivel objetos, estoy hablando, ¿no? Claro, De, objeto. de esos De lo que objetos. metiste en la maleta. Exacto. Solamente metí un par de discos originales, CDs que yo tenía. En ese momento era uno de Red Hot Chili Peppers y otro de Red Hot Chili Peppers, o sea, dos Y discos hoy tienes diferentes. dónde escucharlo. Hoy tienes dónde escucharlo. No, o sea, están ahí Ujú. en la gaveta, de hecho los tengo ahí en la gaveta, guardaditos. Y, y habré agarrado unos llaveritos eh, que tenía, yo tenía un manojo de llaveros de todos lados, agarré dos o tres y ya, y dejé esa gaveta intacta y, y en ese momento me dije a mí mismo precisamente eso, como que ahora que te vas, en este momento que es importante, eh, lo que eres está dentro de ti, no pertenece a ningún ámbito físico. Todo lo que te estás llevando está dentro de ti. Convéncete de eso y todas las herramientas y todo el amor y toda la gente y todas las experiencias están dentro de ti, las llevas contigo. O sea, eres más Es fuerte, así. eres un ejército de vivencias y de cosas y de gente que te apoya, que te ama y que te va a hacer salir adelante. Entonces es como, tú no te vas solo, es lo que pensé. Entonces por eso no quise agarrar muchas cosas y solamente cogí esas dos tonterías, yo creo, más que todo por, por llevarme algo, por decir, mira, no llego solo con ropa, porque al final eso fue lo que sucedió. Yo llegué aquí solo con ropa y Claro, llegué a claro. Inglaterra solo con ropa y por todos los sitios que he pasado he dejado corotos y corotos y corotos. ¿Sabes cuántos corotos yo he dejado por ahí? ¿Cuántas veces me ha tocado comprar la misma vaina cuatro veces? Claro. Y me va a seguir tocando. Así que creo que desde ese día me convencí de ello porque me tocó vivirlo así y es una
cosa que llevo ahora mismo en la vida porque me ha tocado tantas veces hacerlo y es volver a empezar y decir todo lo que tienes está allá adentro. Así que no te preocupes por esos objetos que no significan sino eso. O sea, Claro. Ok. ¿Y qué es lo que más te hace falta de casa? wow, obviamente la familia, yo creo que yo diría la cotidianidad porque o sea, ese día en el que tú de repente dices, no sé, un martes, que te despiertas, que mi mamá me había dejado un arroz hecho, que me comía mi arroz, que de repente, no sé, hablaba contigo en la tarde porque el fin de semana íbamos a hacer algo, que salía y caminaba por ahí porque tenía que hacer una vuelta, me iba para Chacao, bajaba para el San Luis, subía para San Ignacio y hacía un tal. Y que de repente en la noche llegó alguien en la casa y te pusiste a hablar o llamaste a un pana y me fui para casa de David o lo que sea. Esa cotidianidad de tu vida, ¿sabes? De esa realidad del día a día que no era perfecta, pero era tu vida. Eh, y de tenerlos accesibles a mi familia, a mis amigos. De no tener que ni siquiera levantar el teléfono, llegarme a un sitio, ¿sabes? Ir para las Mercedes, por ejemplo, aparecer por ahí y ver a mi papá. Este, wow, o sea, esa cotidianidad, ese día a día que parecía tan tonto, tan efímero, tan normal, y que salieras, yo andaba en moto y me cayera un palo de agua y llegar a la casa y que mi mami me dijera, métase a bañar, esas tonterías, ¿sabes? Eso, eso creo que es lo que más me duele y extraño de no tener ahora, pues, porque al final esa es la vida, ¿sabes? Los pequeños momentos cotidianos Detalles. y eso Ujú. te marca muchísimo. Total, total, Yo creo que eso. total. Esa pregunta es un tema. Claro, porque Sí, es porque que, o cuando sea, ¿qué lo es lo que más extrañas? concientizas, O sea, exacto, tal cual. ya, es increíble. Bueno, sí, vamos por la parte light ahora. Em, una palabra de tu país que en tu nuevo país nadie entiende. Mira, yo lo tenía en estos días porque estaba escuchando música y entonces me sonó demasiado gracioso. Ujú. Eh, te batiste un champú o bátete un Ah, champú. sí. Imagínate, tú tenías años que Muy no escuchaba gracioso. eso. Te batiste un champú. No, vale, ese se batió un Nadie, en champú. España Te nadie va a creíste la decir gran eso. vaina. Nadie en España va a No, decir, eso se bueno, está yo creo que batiendo un aquí champú. tampoco. Nah, eso no lo que va a saber la gente de batirse un champú. ¿Qué va a ¿Cómo saber te la bates gente? un champú? Lo que significa Es que no literalmente. tiene sentido. A mí me encantan esas frases que son como irracionalmente graciosas, pero tienen Totalmente. un significado tan potente. Entonces, en Venezuela, cuando uno dice, no, este se batió un champú, este se batió un champú, te está batiendo un champú, es que te está creyendo la gran vaina. Sí. La última Coca-Cola del desierto, como dice mi mami, y Ajá. eso, como que te creíste la Sí. gran vaina. Te estás batiendo un Sí. champú, porque además batiendo un champú, si te pones a ver, es como que le echaste agua al champú para que rinda más, entonces como que tampoco es lo Ajá. que estás creyendo, pero es que no Y tiene te mucho sale sentido. espuma, no es porque crece, sale mucha espuma. Cuando Debe estás ser haciendo el eso, champú, yo exacto, creo que como es por que se eso, porque, expande. exacto, porque Sí, tienes mira, no, poquito, no te tú bates bates un el champú champú que... para que. Claro, no, yo no sé, pero a mí me da mucha risa. Estaba escuchando una canción de Rawayana en estos días Ay, y sí, lo decían, y entonces me acordé, batirse un champú, está y buenísimo. me da mucha risa esas frases que no tienen lógica y No, que tal vez son... la tienen, de alguna Sí, parte sí, sí, salieron, claro, sí, claro, alguna parte totalmente. salió, pero son o sea, están tan internalizadas, tú no piensas en el significado de esas cosas, No, la tú, verdad que no. mira, no, se está batiendo un champú. Está Además bueno, está bien. es muy venezolana, es muy como Total, cotidiana. Bueno, de total. quizá una época, no sé si ahora, Ajá. pero sí, Exacto, tal vez las generaciones de ahora tampoco la conocen. sí, Habría sí, que ahora, preguntar, a ver,
ahora Alguien menos de menor de dirán, 30 o menor de 20 que claro, conozca esa frase, escríbanos aquí, por favor. ahora dirán, ¿cómo se llama la vaina de la skin, el skincare? Coño, te tardaste mucho en ese skincare, una vaina así, qué sé No, yo qué dirán. ¿cómo se llama? Ay, te estás esparciendo Te está ¿cómo echando se el llama? skincare. El serum. Ajá, exacto. Ahora se está poniendo Ah, el está cero. bien. Sí, está bien. Esas son vainas inventadas que yo no sé verdaderamente dónde las saca, pero bueno. Sí. Bueno, Sí. y ahora hablando del nuevo lugar, Ajá, ¿dónde estás? sí, O hagámoslo por fase porque tú has estado en varios lugares, sí. pero hablemos de la primera vez en Inglaterra. Ok. Lo que primero te sorprendió positivamente en ese lugar, en Inglaterra. Hablemos primero en Inglaterra y luego, bueno, nos cuentas por dónde has pasado y lo primero que te ha sorprendido en esos lugares. A ver, yo creo que hay muchas cosas que me han sorprendido porque cada lugar, eh, Positivamente. sí, cada lugar tiene como su característica, sobre todo a nivel de naturaleza, cielos. Yo que soy muy de contemplativo de la naturaleza y me encanta pues ver el cielo, ver el amanecer, sentir la temperatura, no sé qué, ese tipo de tonterías, como que siempre encuentro como esa llave. Y en Inglaterra me pasó que, bueno, por casualidad o la gracia divina, yo empecé a vivir en un sitio que tenía mucha naturaleza cercana. Tenía un campo de golf cerca, ¿Cómo se tenía llamaba? colinitas, Era un nombre raro, eh, como labios en inglés, como una broma así como, verga, no me ¿cómo era? acuerdo, ¿viste? Era una broma que tenía Eh, mouth, no sé qué mouth, ¿no era? no, no, pero ese era el pueblo, pero cuando yo llegué a Ah, ok. Londres, Ajá. Ah, ok. Bournemouth era en el sur Ah, es un ok. pueblo que está en el sur, que es donde viví luego. Pero Londres, yo Ok. vivía en zona 4, para que sepa de Londres, las zonas del metro se van alejando del centro, zona 4 bastante lejitos, pero todavía Mm, es Londres supuestamente. Eh, y, y era una zona como muy, había como mucho campo alrededor, pues por así decirlo. Había muchas zonas ok. verdes, tal, estaba el campo de golf, era en el norte. Entonces, recuerdo mucho eh, el tema de eso, de los cielos, las temperaturas, las estaciones, el tema de las hojitas, ¿sabes? Las hojitas En el otoño. en el suelo, sí. Ese frío que es diferente al frío que siempre yo había vivido, ese frío además como Wow, y es húmedo, que en Inglaterra es el frío candela. O ujú, sea, suena como raro, pero. y es un frío húmedo, el olor del Támesis, este, mm, además que es una ciudad súper bonita, o sea, de verdad Sí, Londres es bellísimo. es bien bonita, aunque tenga ese clima pues rarete. Los días que hace sol, wow, o sea, es súper chévere. Y creo que en todos los sitios he encontrado eso. Y específicamente, Ujú. yo diría que en la naturaleza. Siempre en cada sitio que voy, porque además pues, en España, imagínate, he ido a todos los lugares prácticamente posibles. Siempre me fijo en eso, como en las partes de la naturaleza a las que tengo acceso, porque es lo que más me marca positivamente. Porque el resto, o sea, el concreto es igual en todos lados, bueno, sí, más bonito, menos bonito y tal. La arquitectura, coño, sí, pero la arquitectura viajando te haces una idea. Pero es que cuando vives en un sitio, el aire es diferente, Total. las cosas huelen diferente, Y con la gente, el ¿no cielo es tuviste diferente. experiencia con la gente? Algo me habías contado. Con la gente, bueno, en España, por ejemplo, sí, eh, al llegar, cuando yo estuve en Inglaterra, eh, vine a España con un amigo, uno de mis mejores amigos, sevillano, que me trajo prácticamente a España, por él fue que yo vine a España y que terminé aquí. Este, y el día que yo llegué a su casa, porque él iba a visitar a su familia y me dijo, vente, no sé qué y tal. El padre nos fue a buscar al aeropuerto, yo súper bien, él le había, El el padre, padre el de papá. él, el papá Ay, yo de él. dije, qué padre.
¿Qué padre estaba hablando? El sacristán fue y nos recibió, porque él es de la congregación. Pablo es de la congregación. Entonces el sacristán y nos dieron la hostia ahí mismo cuando nos vamos al avión. Hostia consagrada, porque es grosería aquí en España. Este, y asistimos a la capilla ahí mismo, ni siquiera fuimos a la iglesia, a la capilla del aeropuerto. Papá, tú dices el padre, estoy No, porque aquí imaginándome. se dice aquí, ya, no me acostumbré. El papá, el papá. ¿Qué ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira, es el que tiene la túnica negra, el que tiene la túnica negra, con la hostia en la mano levantada. Ay, no. Te lo juro que yo me imaginé un padre y dije, ¿qué padre? ¿En qué Menos mal, momento apareció el padre? menos mal que no dije el papa, porque si hubiera dicho el papa, qué verga. Pero ¿quién es el amigo Ay, tuyo? coño, su madre. Ay, ahora sí me reí. Ay, coño. Sí, ahorita Ay, Pablo no, está en el no. Vaticano, mi amigo Pablo. Bueno, ok, el Este, papá. El es papá. su papá nos fue a buscar Su al papá suyo de aeropuerto, él, papá. papá Ok. suyo de él. Fue a buscar Ok. al aeropuerto y nos llevó Ujú, a su casa, pero era el aeropuerto de ujú, Málaga, como una hora. Pablo ajá. ya le había hablado de mí, o sea, les había hablado de mí a ellos, sabían que Eh, íbamos a llegar ahí, yo me iba a quedar con ellos ahí en su casa, y más o menos lo que yo iba a hacer, y más o menos, o sea, la situación en la que estaba. ujú, Porque todo esto nace de una conversación que yo tuve con Pablo diciéndole, brother, yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo plata, me acaban de botar de uno de los trabajos legales que tenía, solamente me alcanza para pagar la universidad o para pagar la renta. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea. O sea, yo tuve una conversación con ujú. él que fue como que lo que desencadenó es, no vale, vente para España y vemos qué hacemos. Eso fue como el otro detonante para irte a otro país, como el Para otro irme punto de de Inglaterra. inflexión. Sí, sí, Ujú, exacto. Que en este caso fue una situación económica y de posibilidades migratorias de estabilizarme en Inglaterra iba a ser demasiado ujú, complicado, por no decir casi imposible para mí mi situación. Entonces tenía que tomar una decisión y al final, bueno, Dios me puso esa oportunidad ahí y lo agradezco todos los días. Y cuando yo llegué, que ya el padre el padre no, el papá móvil nos llevó hasta casa de Pablo. Y llegamos a casa de Pablo, sus padres sabían que yo existía y él les había contado de ay, mí, pero no me conocían de ujú, nada, ¿sabes? Además yo ujú, tenía a Pablo ujú, conociéndolo 6 meses o algo así, o un poquito más, 8 meses. ujú, Pero éramos demasiado súper amigos porque convivíamos todos los días juntos. ujú, Entonces, llegamos a Sevilla, él es de Sevilla, ujú. abre su mamá, su mamá, la madre no, su mamá, abre la puerta y le da un abrazo, hijo, no sé qué, le da un abrazo y le da un beso. Y me ve a mí, Fran, y me da un abrazo y me da un beso y te lo juro que yo me sentí como si me estuviera abrazando mi mami. O sea, yo sentí el calor de una madre abrazando a un hijo que no ve desde hace mucho tiempo y yo dije, wow, o sea, me marcó para toda la vida porque además yo no había sentido de los locales en Inglaterra Ujú, ese calor humano. Yo había sentido claro, respeto de algunas personas, había sentido admiración de algunas personas, cercanía, cariño, todo, pero calor humano como claro. el de La mi cultura casa, también, claro, culturalmente también somos muy de un distantes de los extraño, ingleses, ¿no? además, de una persona que Claro. no te ha visto en su vida. Que no la Que adem- conoces, claro, que no no, te no, conoce. no, me abrazó como si yo fuera su hijo, o sea, pero te estoy hablando literal, eso se siente. Y yo sentí eso ahí y yo dije, Dios mío, o sea, te lo juro que me dieron mil emociones al mismo tiempo y yo, wow, o sea, me quedé marcado y, y yo creo que en ese momento me sentí un poquito en casa y entendí, o Dios me dio la oportunidad de entender que esa había sido la decisión correcta desde ese momento. Claro. Porque yo iba con mucho miedo y con mucha incertidumbre, no sé qué estoy haciendo, quizá aquí se acabe mi experiencia migratoria, yo no sé, o sea, cómo me voy a mantener en España legalmente, qué voy a hacer.
no tenía ni idea. Pero bueno, esa era la oportunidad que tenía y en ese momento como que Dios me dijo, es aquí, o sea, es aquí, Exacto. tranquilo. Sí, Y eso fue ese abrazo. Y qué importante, ¿no? Cómo una persona te puede cambiar tanto, un extraño, te puede cambiar tanto un momento de tu vida en es un así. gesto tan simple. Es así. Y por eso yo muchas veces invito a la gente a que sea amigable. O sea, porque ser Sí, amigable, uno no sabe la realidad de los demás. sí, O sí, sea, tal cual. uno no, caras vemos, corazones no sabemos, siempre, siempre lo digo. Ujú. Y es tan bonito ser agradable con los demás, porque al final puedes tú cambiarle, como tú dices, la historia y la realidad, o el día siquiera, con una Ujú. sonrisa, con un abrazo, con un gesto a otra Totalmente. persona. Y eso es, bueno, somos seres humanos, estamos hechos de eso, de piel, de sentimientos, de Claro, sensaciones, claro, eso, claro, claro, claro. definitivamente. Qué chévere, qué Sí. bonito. Me gustó, no me sabía esa historia. ¿Ves? Qué bien, qué bueno, unas entrevistas para que uno conozca. Bueno, de que aquí vengo con otra pregunta que ya es un poquito Ajá. más de tu nueva ciudad o de tu nuevo lugar. Ok. ¿Dónde estás hoy? Porque bueno, lo que ya, Madrid ya ahora. pasó, ya Madrid. pasó. Ujú. Sí. ¿Qué te hace sentir más cerca de casa? ¿Algún ritual, algún lugar, algún... Bueno, a ver, yo usualmente me siento muy cerca cuando veo la playa, cuando veo el mar, en cualquiera de sus expresiones, sobre todo el Mm, mar con olas, porque es verdad que hay mares en, sobre todo el Mediterráneo, la zona de España que está ujú. cerca del Mediterráneo, no hay tantas olas dependiendo de la playa, es como más tranquilo y tal, pero a mí una playa grande con olas me transporta a Oceánica. Venezuela. Sí, sí, me Como, transporta como totalmente a Venezuela. Cuyagua. ¿Te acuerdas de ese viaje a Cuyagua? Exactamente. Playas tipo Cuyagua, así que son no necesariamente Mm. vírgenes, pero tú ves la arena y ves las olas entrando y a mí me hace sentir muy cerca de mi casa. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que me conecta muchísimo. Este, Y y estando en te Madrid, diría, ¿cada cuánto vas a una claro, playa? no, en Madrid es complicado. Intento ir, de hecho cada vez lo hago más. Y siempre, siempre voy, ya sea cualquier playa que tenga cerca o lo que sea, intento ir. Pero es verdad que mm, de alguna u otra manera también me siento identificado con el cielo nocturno, las estrellas y la luna, porque es algo que es un Ok. poquito más universal, ¿no? Ya es algo que yo siento que no importa dónde esté, si hay un cielo despejado, yo miro arriba y ahí está. Entonces me he intentado también un poquito aferrar a ello y le he dado significado. Le he intentado dar Mm, significación a eso mm, para sentirme aferrado, enraizado con algo, ¿sabes? Porque a veces siento que voy mm. saltando de sitio en sitio y como que no me siento, como que Parte. de ninguna, exacto, de ninguna parte. Y entonces cuando miro al cielo y digo, soy eso. Estoy hecho de eso mismo, soy eso, soy parte de el todo y la microparte, como somos todos de este universo, y estoy hecho de lo mismo que están hechas esas estrellas. Entonces como que a veces me aferro a esa creencia y miro al cielo y miro la luna y me cautiva mucho porque recuerdo muchísimo, y esto es una cosa que me impactó desde niño, el primer viaje que nosotros hicimos a la Gran Sabana, yo tendría Oh, 6 años, sí. 5 años, algo Sí, así. sí, Me sí, sí, acuerdo sí. que acampábamos en cualquiera de estos parkings que habían por ahí y ver Sí, todas las estrellas que he visto en mi vida, todas porque las no ha estrellas. sido un sitio donde he visto más estrellas que allí. Y luego ya de grande, también En la hice un viaje a la playa Gran también. Sabana, en la playa también, pero también en la Gran Sabana, que fui luego con David y con Daniel, con otro Mm, amigo, e incluso tenía una amiga que fue desde Francia hasta allá, y hicimos un paseo también a la Gran Sabana, y también recuerdo sí. haberle tomado fotos a la luna, recuerdo haber visto el amanecer en un tepuy, bueno, en un tepuy, cerca de un tepuy, este, mm, las cascadas, todo, y ver las estrellas en la noche. Es que Espectacular. son tantas que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo son tantas? Y en Madrid, Ujú. sobre todo porque suelen haber cielos despejados bastante, y ahí, bueno, o sea, obviamente hay noches que se ve un poquito más, un poquito menos, pero se ve ciertas estrellas. Como que me he fijado mucho en eso porque Madrid también, el símbolo de Madrid son 7 estrellas Ah, ok. por la Osa Mayor. Entonces, Ujú.
como que he asociado mucho el tema de las estrellas y no sé qué, y la Osa Mayor, y em, el hecho de que la constelación apunta al norte, a la estrella polar también, entonces el norte es como que Ujú. seguir adelante, esto es como una filosofía de Está bien. estelar y espacial y no sé qué, entonces es como que algo que siempre voy a tener con el favor de Dios es la posibilidad de mirar arriba a un cielo despejado y ver las estrellas y conectarme Amén. con algo. Entonces Ujú. yo creo que sí, eso. ¿Y no usas la aplicación esa que hay para ver las Sí, sí, estrellas? sí, sí. No, es Espectacular. buenísima, es buenísima. Ujú. Ves las constelaciones, ves los planetas, Aprendes muchísimo. se ve a simple vista. Bueno, lo único que me falta del bucket list con relación a eso, específicamente ese Ujú. tema, es el tema de las auroras boreales, que Uy, ojalá sí. en algún punto lo pueda hacer. Que bueno, que estoy relativamente cerca porque aquí uno viaja hacia el Ujú. norte de Europa y hay muchos sitios donde verlo, lo que pasa es que es carísimo, pero bueno, en algún punto lo intentaré hacer, que es Oh, sí, pero eso sí sería. una de las cosas que me Sí, encantaría ver. sí. No sé Buenísimo. ni cuál era la pregunta, pero bueno. ¿Qué, qué lugar de tu nueva ciudad te hace sentir más Ah, cerca de casa? exacto. Sí. Él Así se que, fue para la aurora boreal. Bueno, ok. ok. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál Ajá. es el trabajo? Perdón. ¿Qué superpoder has descubierto que tienes desde que emigraste? Wow. Yo creería eh, es que o sea, me pasa, es raro. Yo creería El que poder, el es, superpoder se te va y te viene. no, no, sino que, no, o sea, no lo calificaría yo como un superpoder, pero para mí sí lo es. No, es que es un Hablar, superpoder. Cualquier cosa que tú hablar sientas solo, que se puede. Ajá. hablar solo como los Ok. locos en voz alta. Además, que lo hago en Ok. la calle y ya cada vez me da menos pena, menos vergüenza. Ok. Hablar solo, porque me intento ayudar a mí mismo, me intento motivar, me intento hacer reír. Ok. Me intento, hasta me cuento chistes, hasta converso conmigo mismo. No ¿sabes por qué no lo llamamos un superpoder? Porque a veces Ujú. me da la sensación de que estoy solo, pero entonces cuando digo, no, no estás solo, Ujú. estás contigo mismo, estás con Estás Dios, contigo, claro. estás con tu herencia, con todo lo que has vivido, y eso me ayuda porque me motiva muchísimo. Pero antes no hablaba solo. Siempre he pensado en voz alta, Ujú. eh, siempre. Y siempre he hablado, conversación interna, siempre he tenido conmigo mismo, siempre, siempre. Además, tú sabes, yo soy el menor, mis hermanos me llevan bastantes años, No, no, yo no sé yo, nada de eso. exacto, yo crecí un poco más Mm. independiente, desde pequeño como que siempre me acostumbré a estar solo, a disfrutar estar solo también, a inventarme muchas cosas. O sea, Bueno, de porque hecho, bueno, escribo canciones igual y jugamos, tal. pero no, Sí, claro, pero pero igual jugamos, pero no, pero obviamente no teníamos la misma edad como para jugar los mismos juegos. Tú jugabas juegos de grandes con nosotros. exacto, pero además yo creo que aprendí desde pequeño a disfrutar, estar conmigo mismo y a ser muy creativo conmigo mismo. Entonces, siempre me disfrutaba esos momentos, aunque podía jugar, Mm. no sé qué, disfrutaba esos momentos de repente agarrar un radio y desarmarlo. Sí, Agarrar sí. unas ollas y empezar a darle, a hacer música. Ujú. Entonces son como que cuestiones que a veces como que necesitas escribir una canción. Por ejemplo, para yo escribir una canción, yo puedo Sí, escribir una necesitas. canción con gente, pero yo disfruto mucho estar solo y escribir una canción. Sí, sí. Disfruto mucho estar solo y hablar conmigo mismo, tener una conversación interna de cualquier tipo, ya sea graciosa, trivial o más profunda. Y últimamente me he dado cuenta, no sé si porque me estoy poniendo más viejo, que hablo solo en la calle y la gente me ve y sé que me queda mirando. Entonces, como que no es que me dé vergüenza, pero es como que digo, esta gente que pensará que soy, o me pongo a cantar. Entonces, creo que es un mecanismo que he desarrollado, yo creo,
para no sentirme solo, para acompañarme y para motivarme, porque en muchos de esos casos intento motivarme, intento sacarme una Mm. sonrisa, intento decirme una tontería. Es que es muy raro, pero es como si me estuviera contando yo un chiste que yo ya sé y me río. Entonces, ¿sabes? Ujú. Es como algo medio de psiquiátrico, Bueno, pero de repente, pero no sé. Me ayuda, pues, me funciona. pero de repente te desdoblas. El superpoder es que te desdoblas. Sí, no Entonces, sé, en tu me acompaño. interior y tu Sí, físico, entre tu espíritu y tu físico. sí, sí. Y creo que aunado a esto, intento ser feliz con lo que tengo en el día a día. Intento verle todo lo positivo a cualquier situación e intento ser realmente feliz con las cosas de la cotidianidad, lo que te hablaba antes de la cotidianidad. Intento valorar esa cotidianidad en los pequeños momentos. De repente, a veces, encontrar una tienda abierta me hace feliz. Eh, sí, es como, no sé, caminar y ver algo bonito en la calle, algo simétrico, un edificio que corta con una cosa o tal, y entra la luz. O sea, es como, no sé, es como apreciar hasta lo más mínimo o intentar apreciar hasta lo más mínimo, hasta lo más insignificante, lo que no tiene ningún tipo de sentido, apreciarlo. Por ejemplo, subir las escaleras. Hoy en día aprecio subir las escaleras. Bueno, hay mucha gente que no tiene esa fortuna. Sí, sí, sí. Entonces creo que eso me ayuda, sobre todo en el día a día, a motivarme a hacer lo que quiero hacer y bueno, es que es difícil vivir solo, ¿sabes? Es difícil estar lejos de la Total. familia, es difícil empujarse uno a tener objetivos y, y bueno, y precisamente yo me intento empujar yo mismo, entonces eso, yo creo que eso. Fino. Bueno, podríamos resumir que el superpoder ¿cómo se llama? Tienes dos superpoderes, ¿viste? Tienes dos. Sí, no sé. ¿Cuál es el trabajo más retador que has tenido que hacer? Ok. Yo diría que los trabajos en los cuales no haya podido em, alinear ese trabajo de la mejor manera o de la forma más amplia con lo que realmente quiero hacer o con lo que realmente soy. Y uno de esos es el trabajo actual que tengo. Porque he tenido trabajos difíciles a nivel físico, quizá, o exigentes a nivel físico, pero nunca me han parecido retadores porque los he disfrutado. Y he disfrutado Ok. pedalear a las 4 de la mañana a -2 para ir a limpiar un baño. He disfrutado eso. Pero sin embargo no he disfrutado estar en un ambiente corporativo donde no importa lo que hagas, a nadie le importas. Todo Sí, es envidia y maltripeo em, no hay respeto, no hay moral, no hay empatía. Y además haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo estructuralmente o operativamente y que solo hago exclusivamente para intercambiar tiempo por dinero. Entonces eso me mata por dentro, mata mi creatividad, claro. mata mi esencia y, y me ha tocado Y hacerlo. sostenerlo es retador, claro, y sostenerlo es retador, obviamente. Es muy Muy difícil, retador. es muy difícil. Entonces me ha tocado hacerlo eh, a veces por alinear cosas que no son ni siquiera mías, a veces por cumplir con cosas también que no son ni siquiera mías. Entonces es difícil, sobre todo porque entras yo creo que en un bucle donde se apaga un poquito tu espíritu y salir de allí requiere un golpe de realidad, requiere eso, eh, estar en caída libre pero darte con algo, con algún borde.
y despertar nuevamente y decir, epa, no, yo no pertenezco a este lugar, tengo que salir de aquí. Y creo que sí, el trabajo actual definitivamente no, Bueno, no, hay que sí, buscarle la no. vuelta y Ujú, cambia la tortilla. Hay que correcto. Sí, sí, buscarle sí, la vuelta. definitivamente. Pronto, pronto. Pero, o sea, fíjate que ahí estoy súper alineada contigo porque más o menos es Lo lo que que tú les contaste conté. también de Sí, tu más o menos. trabajo, sí. Ujú, Sí, sí, sí. correcto. Este, y yo creo que uno, precisamente en migración, eh, está tan metido en el tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir, que pasas por alto eso. Sí, Y sí, sí, entonces eso claro. hace, como tú acabas Te de decir, la sacrificas. frase, te te vas sacri- apagando. Y, Ujú, sí. o sea, la verdad es que hay que salir de ahí, pues, o sea, no importa el remolino como esté, tú tienes que buscar Ujú. como Doris, salir de ahí, porque, Es que bueno, la lo ballena te dijo sacrificas que, por necesidad y la necesidad exactamente, tiene cara de perro. Entonces, total, total, pues hay que alinear las cosas de alguna u otra manera. sí, Toma tiempo, primero darse cuenta, luego ponerse a trabajar para cambiarlo. para cambiarlo. Y ya luego llegar a otro sitio, porque lo que te digo, o sea, yo he tenido cosas exigentes, pero incluso en los momentos más exigentes me he sentido feliz, he sentido que estoy aprendiendo algo, cosas Claro, súper ajenas a es, mí, pero las he disfrutado porque me han dejado algo y he seguido siendo yo. Pero en el ambiente corporativo, te lo juro que es que, wow, es que ujú, es- te apaga, sí. Bueno, hay te gente que tal adormece. vez en el ambiente corporativo le puede ir muy bien, pero de repente nosotros tenemos Mm. una personalidad que va en Sí, pero contra de eso. Bueno, a mí me bajo pasa lo qué mismo. principios, o bajo qué, ¿sabes? Es como, es un ambiente complicado. Es como la Lo política, que por pasa es ejemplo. que las Yo grandes, jamás claro, sería las grandes, político, pues me claro, parece una que mierda. sí, sí, pero las grandes Entonces, corporaciones tienden eso, a sí, sí, simplemente tienden a eso. como que querer borregos y gente que siga la línea y que Máquinas, de 8 a 5 máquinas y sí, nosotros sí, no somos así. una Hay industrialización. gente que Sí, sí no, es así, totalmente. nosotros no Puede somos ser, así. correcto, puede ser, Mm, puede ser. sí, Yo entonces, digo que bueno, hay gente que de repente se le alinea. sí, una persona Hay gente que con la que se puede creativa no, alinear, no puede, sí, no, no debería. te cuesta mucho. Sí. Ujú, sí. Bueno, ¿y seguirías migrando? A ver, yo creo que sí, porque primero, no existe el lugar perfecto. Segundo, eso varía dependiendo de tu realidad. Es decir, lo que piense hoy no va a ser lo mismo que piense en 5 o 10 años, o lo que necesite hoy no va a ser lo mismo que necesite en 5 o 10 años. Eh, mm, Tengo muchos sueños, muchas metas que no he cumplido, por así decirlo, que me gustaría probar a nivel incluso migratorio. Okay. Entonces, también he estado acostumbrado, aunque lo haya decidido yo, por así decirlo, aunque sí, sí lo he decidido yo, pero digamos que no, a saltar mucho entre sitios. Entonces como que estoy acostumbrado y definitivamente es como, es como esa piquiña que te da de repente saltar a otro sitio, que ojo, siempre he pensado que depende demasiado de mi contexto actual. Yo creo que en una situación en la cual por ejemplo, yo me quiero Pero hoy, retirar o, exacto, ujú, si yo pienso en mí dentro de esos 40 años, 30 años, qué sé yo, no sé si estoy vivo, me encantaría vivir en, no sé, una playa en Cumaná o en Sucre o en Margarita, qué sé yo, en Coche ujú, incluso, ¿sabes? O sea, es que ujú, sería feliz. Pero es verdad que ujú, es muy contextual a la época en la que estás viviendo y creo que en ujú. este momento te diría que sí, respondería que sí seguiría migrando porque definitivamente es lo que tengo que hacer, o sea, es lo que me toca, o sea, es lo que intento buscar siempre cosas que se alineen a mi ser y quizá el día que la encuentre pues tampoco será para siempre, ¿sabes? Entonces, Claro. pues sí, yo creo que es muy instintivo moverse. Yo creo que la gente Sí, los seres se humanos le somos nómadas olvida, por naturaleza. claro, se le olvida Ujú, que nuestra especie es nómada.
Nuestra especie Ujú. no está diseñada para asentarse, nuestra Claro, especie lo está que pasa es que hoy diseñada tenemos tantas para moverse. fronteras Claro, claro, es muy que difícil. son una Sí, limitación. pero a mí también me gustan los retos y creo que también eso se casa con la parte el migrante, ¿no? Este, en esas dificultades, yo quisiera pensar que me hago más fuerte. Entonces, por más que me pueda quejar, Ujú. eh, o sea, intento salir adelante, obviamente dentro de la normalidad. Obviamente, si me está persiguiendo una panda de policías, pues es complicado que yo me quede, ¿no? Que me esconda. Claro, Pero claro. si es simplemente una parte burocrática y hay que poco a poco ir saliendo adelante por un bien mayor, pues el fin justifica los medios y vamos a echarle bola dentro de alinearse con una vida pues medianamente feliz, ¿no? También, porque el sacrificio eterno O tampoco se puede hacer. satisfactoria. Sí, o Sí, sí. satisfactoria, pues. Pero Ujú. lo digo en el sentido de que, oye, imagínate vivir toda una No, sí. vida con un sacrificio Des- absoluto no, no, y por una sufrimiento. realidad que no conoces o que no sabes si Ujú. sabes, como que no. O sea, una cosa que Sí, está alineada con uno lo máximo posible y entonces, bueno, por dale. supuesto, por supuesto. Exacto. Bueno, fino. Ajá. ¿Y qué meta cumpliste desde que estás en tu nueva ciudad o en tu nuevo país o en esta nueva realidad migratoria recientemente o qué metas has cumplido en ese lugar donde llegaste a migrar? Yo diría que las metas más importantes para mí son las de el aprendizaje y la adaptación. Creería que esas cosas que hacen clic dentro de mí, suelo ver una vez ya han pasado, una vez ya las he vivido y una vez ya, por así decirlo, esa tormenta se ha calmado, entonces puedo ver en el horizonte y decir, ah, mira, esto, esto me parece que lo cumplí o que era algo que tenía que hacer o lo que sea. No lo veo directamente Algo específico. como algo específico o como algo puntual, porque me gusta concentrarme más en los procesos que en esas metas, aunque obviamente me las planteo. O sea, por ejemplo, cuando yo me planteé Claro. entrar a España, estar legal en España era la principal prioridad, pero era un Ujú. proceso. Para mí siempre fue un proceso porque yo realmente no sabía cuánto tiempo iba a tardar, cómo lo iba a hacer, Total. qué pasos tenía que seguir. Entonces, para mí siempre fue un proceso. Yo jamás lo vi como un punto por punto. Ahora Gold. tienes que Ujú, ta, ta, ta. Ahora, luego tienes que ta, ujú. ta, ta. Y esto dentro de tantos años tiene que estar listo. No. O sea, esto fue coñazo tras coñazo, ver por dónde se abre una ventana, salir por la otra, por dónde te metes con Ujú. esta, lanzar la cabulla para ver si se agarra, para ver si no me caigo. Entonces, en ese momento tú no puedes pensar en el objetivo, tienes que pensar en el proceso y concentrarte en lo Total, que ¿qué puedes viene hacer. ahora? Exacto, y lo que Exacto, ¿qué está en tus estamos manos, haciendo aquí ahora? Ujú. tal cual. Entonces yo siempre me concentro en eso, en el aprendizaje y en la adaptabilidad, porque entiendo que es lo único que puedo cambiar, lo que está en mis manos y que depende de mí adaptarme al proceso y aprender lo que tenga que aprender para que el proceso se lleve a cabo y lo que tenga que aprender para que ese proceso me sirva en la vida como un paso o como una experiencia para seguir haciéndolo bien en el futuro y no equivocarme. Entonces, dentro de todas esas como que variables y dentro de esa importancia del proceso, yo creo que el aprendizaje y, y justamente eso de adaptabilidad, esa capacidad de adaptación, creo que es lo que más me siento feliz de conseguir y de seguir consiguiendo, porque nunca paras de aprender y nunca te paras de adaptar. Pero es Total. una situación que siento que está en mí, que tengo ese potencial para hacerlo y que por lo menos no me da miedo, ¿sabes? Aprender algo nuevo, no me da miedo adaptarme a algo nuevo. Entonces, eso es un baluarte o por así decirlo, una herramienta que tengo con mucha importancia en mi cajita de cosas, ¿no? La adaptación y el aprendizaje, la capacidad de aprender y adaptar, Buenísimo, aprender, buenísimo. adaptar, aprender, adaptar. Ok, Ajá. vamos ahora al cierre y Gracias si habla paja, vale, 59 minutos. sí,
Sí. Si estuvieses viendo, si Fran estuviese viendo esta entrevista, Ujú. ¿qué mensaje te gustaría escuchar de ti mismo? ¿Qué le dirías? Wow, a veces creo que no existe ningún manual, o sea, para la vida ni para nada. O sea, yo creo que como dice la canción, se hace camino al andar, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces yo le diría que abra bien los ojos y que siga su corazón, básicamente. Eh, que vivas cada Bien, momento como te venga y que sigas tu corazón y tomes las decisiones basadas en tu intuición, porque tu corazón es el que sabe a dónde vas, aunque tú no lo sepas, y que abres bien los ojos porque la vida hay que verla con los ojos bien abiertos y recibirla y aceptarla de esa manera, ¿no? Intensamente. Entonces, sí, abrir bien los ojos y seguir tu corazón, creo que es lo que le diría, bien, porque es qué lo que me ha bueno, qué funcionado a bueno, mí. qué bueno, qué bueno. Qué bueno, bueno, una buena entrevista. Muchas gracias, mi amor, Gracias a por ti, abrir por estos, favor, profesional. estos, Muy profesional, muy contento. Gracias por respetar las cosas de las que te dije que no habláramos. totalmente. Ella habla de cualquier cosa, No, mentira, pregunta mentira. cualquier cosa. Este, pero pues sí, interesante, porque lo que siempre te he dicho, o sea, al final, esta es una forma de reconocernos, de, Claro, claro. de, de, de entendernos un poco mejor, porque ciertamente la cotidianidad, como lo mencionas, hace que uno pierda la pista. O sea, lo que hablamos con Karen también, sí, podemos saber en qué Sí. está Ujú. y tal, pero no conocemos muchas cosas de esa persona adulta que hace 12 años migró o que esa persona que ha crecido porque la migración te obliga a crecer sí o sí. Sí, Entonces, bueno, invitarlos a que nuevamente vean los episodios, vean este episodio, lo disfruten. Bueno, ya en este punto vean los otros, porque ya este lo vieron si llegaron aquí. Pero invitarlos también a que se suscriban, nos sigan, nos comenten y si tienen alguna pregunta que quieran eh, aportar, que nos claro. falte, que quieran saber o si ustedes mismos quieren responder estas preguntas, pues bienvenidos. Este es un espacio donde queremos que cuenten sus historias y vamos a empezar a contar, ya contamos la mía, ya contamos la de Fran, vamos a empezar a contar las historias de muchos migrantes que quieran contar su historia. Y creo que, no sé si lo habíamos dicho en el episodio anterior, pero lo valioso de contar tu historia también es contártela a ti mismo. No solo porque te puedes dar cuenta del camino que has recorrido y internalizarlo, sino Ujú. porque, como ya dijimos muchas veces, la migración es un luto, es una herida abierta y externalizar todas esas situaciones que de repente están inconclusas, de las cuales no queremos hablar, nos ayudan a airear un poquito esa herida, a dejarla fuera y aprender a convivir con ella, porque es importante no guardarla, no esconderla, para que Exacto. realmente pueda sanar y entender que es una cicatriz, ¿sabes? Que al final las cosas no se Es borran, parte de la vida. no se Ujú. acaban, exacto. Es algo Es que parte te, de la que vida. te hace ser quien eres y es una marca allí, pero es valiosa porque precisamente eso es lo auténtico de tu existencia, es eso que has vivido, ¿no? Entonces contar tu historia te permite verla desde afuera y te permite entenderte también desde adentro. Entonces es vital, súper importante. Así Súper. que compartan sus historias con nosotros, compartiremos las que tengamos nosotros con ustedes y Y compartan por escríbanos si allí, quieren estar exacto, aquí en el programa también, comentarios escríbanos, mira, yo quiero contar mi historia y vamos también, a estar felices de darles ese espacio para que cuenten su historia. también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Puentes de Gracias. Voz y nos vemos en una próxima oportunidad. Besos, cariños, Chao, chao. amor. Chao, mi amor.